De una presentación sobre algún tema. Bueno, ahí vamos a volver al tema de los objetivos para que puedan en esas dos tareas ustedes nuevamente revisar ese tema, ¿no? Verificar ciertos objetivos, plantearse objetivos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a entrar un poco en materia, ¿sí? Respecto a lo que nos toca ver en esta materia que viene a ser las tecnologías, podemos decir, digitales en telecomunicaciones. Básicamente se trata de eso, ¿no? O de telecomunicaciones o de comunicaciones digitales. Considerando que en la materia anterior, en comunicación 1, se ve todo el tema analógico, ¿no? Entonces vamos a nosotros ver esta otra parte, la parte digital. Para eso nos vamos a retrotraer un poquito a lo que ya habíamos comentado, lo que ya les había comentado, que son las telecomunicaciones antes del 2000. También se habla de la industria de telecomunicaciones antes del 2000. Sí, antes de esta fecha, en el rubro de las telecomunicaciones, lo que pasaba era que cada área, ¿sí? Cada industria, se dice también, era una industria muy separada de las otras. Por ejemplo, podríamos estar hablando de toda la industria de telecomunicaciones, pero nada más que en el rubro de la radio, ¿sí? Es aquí donde entran todas las radios, podemos anotar aquí FM, AM, no sé si han escuchado hablar ustedes de las radios de onda corta. ¿Alguien escuchó hablar de ese término? Sí, podemos pensar de esa manera. En realidad, antes de esta época, sí, sí, ese es el término más adecuado. Radios internacionales, por ejemplo, escuchar una radio, yo les hablo de los años, vamos a decir, de los años 70, básicamente hasta los años 80 probablemente, que como saben ustedes, políticamente el mundo estaba dividido en dos, ¿no? Los que apoyaban a Estados Unidos y los que apoyaban a la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, las comunicaciones, por ejemplo, que querían hacer lo que le llamamos del bloque comunista de los soviéticos, se hacían a través de ondas de radio que se llamaban ondas cortas, ¿sí? Se ponían transmisores en alguna parte del mundo y como la cobertura era amplia, se llegaba desde ese punto prácticamente a varios lugares en el planeta, ¿no? Y esas radios en general estaban en onda corta, ¿no? ¿Por qué? Porque AM y FM eran más de tinte local, más FM que AM, ¿no? Porque, por ejemplo, AM incluso podía abarcar el departamento, parte del departamento, ¿no? Todavía creo que existe en AM Radio María Auxiliadora en Montero, ¿sí? Que se debe escuchar aquí y se escucha en todo el norte integrado. Y las radios FM estarán restringidas a unos como 10, 20 kilómetros, quizá la redonda, ¿no? Dependiendo de la potencia del transmisor, la altura de la antena y también la zona, ¿no? Para que las ondas de FM en este caso se propaguen. Como ven ahí, había toda una terminología, habían equipos y demás, y de ahí que decimos que esta era una industria vertical. Probablemente haya sido una de las primeras en telecomunicaciones a la par de, ¿cuál será la otra? Que más o menos esté por esa época, empezando, quiero decir, por esa época, ¿no? Estamos hablando antes del siglo XX en realidad, ¿no?
la telefonía, ¿no? Que podemos hablar de eso, ¿no? De la telefonía. Y esa telefonía, por lo menos en el país, sí, vamos a hablar de eso, de la telefonía en el país. Había una telefonía local, ¿sí? Una telefonía local, que en el caso nacional estaba comandada por las cooperativas, ¿no? Tal el caso de Cotas y demás. Y este era un monopolio, sino nadie más que Cotas podía dar el servicio de telefonía local. Y podemos también aquí señalar otra industria, aunque es muy parecida a la anterior, la de la telefonía nacional e internacional. Estaríamos hablando de ese otro rubro, podemos decir otra parte. Esto es nacional e internacional. ¿Quién estaba en este? Antes del 2000 estamos hablando, ¿no? En Bolivia era Entel, ¿sí? También tenía el monopolio de esta comunicación, podemos decir, de estas redes. Quiere decir que internamente en el departamento, en los departamentos, incluso en las ciudades nada más, dada la topografía y el crecimiento poblacional de las diferentes ciudades en el país, en el área local, las telefónicas como cooperativas eran las que se hacían cargo del servicio telefónico, ¿no? Todo esto viene a ser entonces en forma genérica lo que se llamó la industria de la telefonía. Para estas dos, una es telefonía local y otra es telefonía nacional y telefonía internacional. Sí, entonces aquí habían centrales, habían los teléfonos, los cables, postes, todo lo que corresponde a esa industria para el área local. Y aquí también ya aparecían en realidad centrales que se comunicaban con estas centrales y había una red que las comunicaba y que en realidad esa red era manejada por esta empresa, ¿no? La empresa local lo único que le daba aquí era algunos canales para que puedan desde este lado, digamos, de la parte local, generar una llamada. Esa llamada se enrutaba, se dice así, a una central internacional o nacional dentro de Entel. En este caso, la de aquí no hacía nada, dejaba pasar nomás esa llamada, y el de acá era el que cobraba, ¿no? Todo eso, la telefonía nacional e internacional. Y lógicamente de ahí pasaba a otra central por un camino que ellos tenían o alguna conexión que ellos tenían a otro departamento, por ejemplo, otra ciudad, que sea la ciudad de Cochabamba, y había otro sistema de estos y ahí se completaba la llamada. Entonces, de esa forma, los de la telefonía local sabían hacer una cosa y los de la telefonía nacional e internacional otra cosa. Sí, era totalmente distinto. Rubros de trabajo, vamos a decir, distintos que no se chocaban. ¿Sí? Entonces había la radio, la telefonía en estos ámbitos. ¿Qué otro rubro? A ver, todavía, antes del 2000 prácticamente todavía el Internet estaba de alguna manera naciendo, digamos, ¿no? Hasta, no estaba muy desarrollado y de alguna forma ya en ese caso de Internet los proveedores, tanto Entel como Cotas, digamos así, ya tenían una especie de pugna por ese servicio, ¿sí? Entonces, paralelamente a eso, podemos pensar que, o anotar aquí, que aparece otro, otro tema paralelo, podemos decir, a las propias telefónicas, ¿sí? Que ya un poco se está balbuceando ahí el tema de Internet. Y aquí en esta en esta otra rama, ¿sí? Podemos hablar de la transmisión de datos, ¿sí? Puro datos. Incluso acá podemos ver como redes paralelas, ¿sí? Que podrán depender de esta empresa o de esta otra empresa, de Cotas o de Entel,
Y esas empresas, por ejemplo, en el caso de Entel, era Datacom, ¿sí? Datacom, que todavía hay. Sí, y en el caso de Cotas era, para el caso local, era Teledata, ¿sí? Que solamente se ocupaba de transmitir datos, ¿sí? Sobre parte de la infraestructura que tenían estas telefónicas, ¿no? Pero eran unos negocios así, vamos a decir, diferenciados, ¿no? Ya la lógica de la integración ya empieza a aparecer aquí por el tema digamos así, de Internet, ¿no? Entonces ya estas redes tienen que comunicarse de alguna manera, ¿no? Entonces ese sería el otro rubro. Otro, otro rubro, digamos también acá, que está aparejado a esta lógica de estar todo así, todo separado, vamos a decir. ¿Cuál puede ser? A ver, acuérdense de alguno, porque es parte de lo que ahora hacemos sin saber dónde en una red integrada, vamos a decir, no una red. El TV cable puede ser, ingeniero. TV cable, sí, podría ser TV cable. Y aquí podemos poner así como otra industria también, que en algún momento dependió o depende, por ejemplo, en el caso de Cotas, que puede tener el servicio ese, ¿no? Como habían otros operadores, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de TV cable, el cable famoso, ¿no? Y era todo un esquema, no era, probablemente el que trabajaba de aquí para venirse a trabajar aquí tenía que aprender otra cosa, si no era muy compatible, digamos que los conceptos de electrónica, de transmisión y demás son básicos en ambos casos, pero aquí ya la lógica que se manejaba era otra, ¿no? Eh, Luego, ¿qué otra que ya también hace competencia a esto, de alguna forma, que ya aparece antes del 2000, ¿sí? Que también podemos considerarla, es ya a nivel también local y ya también nacional, ¿no? Que aparece aquí como otra industria totalmente separada de las demás, es lo que le llamamos el móvil, ¿no? O la telefonía móvil. Entonces aquí aparece Telecel, por ejemplo, que es la primera empresa que hace telefonía inalámbrica ya, ¿no? Aquí aparece la telefonía móvil. Y aquí es otra cosa, ¿no? Muy diferente a esta, digamos, aquí, por ejemplo, aquí no hay torres, no hay antenas, aquí hay puro cable, aquí aparecen las torres y los teléfonos móviles, ¿no? Que le llamaban esos ladrillos que decían, ¿no? Que eran grandes. Pero eso ya es por la evolución de la tecnología, ¿no? Que en ese momento eran aparatos, eran en realidad radios, ¿no? Desde la lógica de esta radio de aquí era muy parecido a esto, pero tenía que tener prácticamente lo mismo. Estamos hablando de la telefonía móvil analógica, podemos hablar, ¿no? Fíjense cuántas aparecen, cuántas industrias podemos decir, y ahí les llamaban industria vertical. Otra industria, ¿cuál será? Que nos estamos olvidando acá. A ver, ¿quién me puede decir qué nos puede estar faltando? Tenemos TV cable, tenemos el móvil, la telefonía móvil, transmisión de datos, telefonía internacional, nacional, radio, telefonía local. Se están olvidando puede ser por un lado satelital, pero es más la TV abierta, podemos llamarla. La televisión normal y corriente. ¿Alguien de ustedes tiene en su casa este tipo de televisión? Pensemos primero en la analógica y después vemos si tiene la digital. A ver quién me puede decir que tiene o recibe todavía algún canal local de un transmisor de esta naturaleza, analógico o digital.
¿Alguien? ¿O no tiene ninguno un televisor en su casa? ¿Nadie? ¿Entienden lo que les estoy preguntando o no? Ya, ¿qué canal ve? Ahí alguna vez. Ya. Ujú. Sí, básicamente es eso, ¿no? Un televisor, como dice usted, de los antiguos, aunque los modernos también deberían recibir, todavía tienen el sintonizador para recibir esa señal, ¿sí? Sí, ese es entonces el tránsito de la televisión abierta analógica a la televisión abierta digital. Esa es la TV digital abierta, pero ¿no? Que cualquiera puede recibir con un sintonizador adecuado. Y se puede ver una televisión, decimos, de calidad, ¿no? De calidad HD, que en realidad prácticamente todos los canales, según creo acá, tienen ya transmisores de esa naturaleza, excepto el 11, ¿no? Que el 11 hasta ahora no ha podido adquirir ese equipo, un transmisor para TV digital. Y hay un plazo, si no me equivoco, creo que es hasta, o ya pasó, creo que ya era el 21, que tenían que apagar todos los televisores, los sistemas de transmisión analógicos, ¿no? Y tenían que pasar sí o sí al sistema digital. Bueno, no sé en qué habrá quedado eso. Ese puede ser un buen punto para que investiguen, ¿no? ¿Qué pasó con la televisión digital abierta cuando la analógica ya deja de existir? Entonces, fíjense, esa es la idea, ¿no? Como industria vertical llamamos esto, ¿no? Que en cada aquí habían sus técnicos, sus ingenieros, su personal, que no sabía nada, por decir algo, de esta otra, ¿no? Igual aquí tenían sus profesionales y toda la gente. Eso pasaba con todas estas. Eso es hasta antes del año 2000 prácticamente en todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si quería yo ver tele, tenía que tener mi televisor, tenía que haber un transmisor, etcétera. Entonces no podía mezclarse nada de esto. ¿De acuerdo? ¿Qué Ingeniero, pasa una el año? Sí, pregunta. adelante. Eh, ¿Por qué antes se podía captar la señal de canales de otros países? A ver, ¿en qué sistema Analógico. de otros países? Sí, por ejemplo, la TV, había un canal de la TV brasilera. Bueno, yo no lo vi, ¿no? Pero, por ejemplo, mi padre y mi tío captaban la señal brasilera de un canal brasilero en la zona de campus universitario, que vivían en esa zona. Ah, Y no recuerdo qué canal era, pero captaban, digamos, en televisión abierta. entonces lo que pasaba en esa circunstancia era que alguien estaba retransmitiendo esa señal, porque definitivamente una señal de televisión de esta naturaleza ni de Corumbá podría llegar hasta acá, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene que haber, y lo que estaba diciendo su compañero, eso adicionemos acá, que podemos pensar también que era toda una industria separada, es la parte, no sé, me entra acá, me va a entrar, sí. Sería en este caso la parte, llamémosle satelital, ¿no? Es decir, poner una antena como la que ven ahora, digamos, en la calle, esas antenas azules, ¿no? Pero que antes eran mucho más grandes, las antenas parabólicas. Y aquí estaríamos hablando entonces básicamente sí es de la TV satelital. No, a ver, ¿por qué no escribe acá?
TV SAP, vía satélite. Entonces se ponían unas antenas, esas parabólicas, que miraban algún satélite, y ahí sí se podían ver canales del exterior, ¿no? De Perú y demás, habían canales libres. Todavía este sistema hay, si ustedes saben, ¿no? Que no sé si alguno de ustedes ha comprado algún sistema así, decimos pirateado, que le venden no sé cuántos canales, ¿no? Hubo un tiempo un auge de eso, pero empezaron los proveedores de contenido, se dice, a encriptar la información y cada vez le cambiaban la clave, tenían que hacer una serie de matufias, digamos así, los que vendían esto para volver a que el sistema se enganche. En realidad codificaban la información que estaban mandando del satélite. No se podía captar, digamos, de buena manera. Entonces, desde esa lógica, estos sistemas sí podía yo recibir en algún lugar un canal brasilero, y si tenía un transmisorcito, podía transmitir para una cierta zona, ¿no? Probablemente eso haya pasado ahí por esa zona, ¿no? Del campus universitario y demás, algo experimental. Porque si no, es difícil que llegue una señal, como digo, de alguna red de Brasil hasta acá. No va a llegar. Tiene que haber otro medio de transmisión para que llegue. Y el más óptimo era el satelital, ¿no? Y todavía es el satelital para eso, ¿no? Aunque también ya se puede traer por cable, ¿no? Que ya hay cable de aquí a Brasil, a la Argentina, a Chile, entonces ya hay cable, fibra óptica, ¿no? Y por ahí se puede traer el contenido y de una vez subirlo a alguna plataforma. Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? A ver, hasta acá. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, sigamos con el... ¿Qué pasa entonces después del 2000? En esa época en Bolivia y prácticamente en todo el mundo, ¿no? Lo que sucede es que ese esquema, ¿sí? Que está de esa manera, que estaba de esa manera especificado, primero hacen lo que técnicamente desde el tema de la legislación, digamos así, se llama la desregulación de las telecomunicaciones. ¿Qué significaba el tema regulado? ¿Qué significa el tema regulado técnicamente, legalmente en las telecomunicaciones? Significa que cada una de esos segmentos, de esas industrias, tenía una ley particular, digamos así, ¿no? Una ley específica. Esto se puede hacer aquí, esto se puede hacer en esta otra red, etcétera. Entonces, en ese momento, el año 2000, lo que hacen es, en realidad, quitar los monopolios, ¿sí? Por ejemplo, ya se quita el monopolio de que solamente podía haber un, un solo operador de telefonía móvil, digamos. Ya aparecen 3 operadores de telefonía móvil. Viva y Entel más aparece aparte de Telecel. Por otro lado, también lo que técnicamente ya aparece la integración, ¿sí? De las redes, y aparece este esquema, ¿no? Un esquema de esta naturaleza. ¿Por qué es factible esto? Porque toda esa información que se está manejando de diversa manera, tanto en la radio, en la televisión y demás, eso se permite digitalizar, y de ahí se pasa a redes de esta naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos definitivamente en el caso de estas redes ya integradas es toda una tecnología digital, ¿sí? En todos los casos. Y lo que necesitamos es nada más pensar aquí vía red de acceso qué servicio va a entrar a esta red.
Y la red de acceso entonces consiste en una tecnología que permite llevar, por ejemplo, de acá, podemos pensar en la voz. ¿Cómo yo puedo llevar la voz desde aquí vía vía las redes de acceso? ¿Cuáles son las probabilidades o las posibilidades que hay? ¿Sí? Y estas redes, además, todas estas tres ya pueden pertenecer a un solo operador. ¿Sí? Cotas puede tener todo esto, Entel puede tener todo esto, Viva puede tener todo esto, Tigo y los operadores que hayan pueden tener todo esto. Aunque en algún momento, y ha quedado un poco así, medio cerrado esto, que por ejemplo la voz, ¿sí? En el caso de la telefonía normal, a nivel local, solamente puede tener Entel y puede tener cotas, ¿no? Es decir, generar una telefonía normal y que solamente cotas por cable, quiero decir, ¿no? El cable telefónico normal y Entel puedan hacer eso, ¿sí? Y llegar a este punto, digamos, ¿no? Antes de pasar a otro lado. En el tema de video, por ejemplo, ¿sí? Eso se trastoca totalmente mucho más cuando yo tengo aquí la posibilidad de que esta red de acceso, este canal de acceso, esté vinculado vía, ¿sí? Un teléfono móvil. En este caso, este teléfono móvil no solamente ya me puede transmitir acá, puede meter aquí voz, sino también puede meter en general. Y yo pongo voz separado, ¿no? Aunque lo que mete aquí directamente, ¿qué es? Porque esta voz también se convierte en datos, ¿no? O sea, bit nada más, es data nomás. Y esta es la interfase que, digamos, si capturará un video con la cámara, una foto también con la cámara y la voz con el micrófono, ¿no? Y pasará aquí. Pero esto ya es solamente, son datos en realidad, ¿no? Y esos datos se procesan en esta red, sabrá de esa red móvil decir, bueno, esto tiene que irse, digamos, a La Paz. Usará una red de transporte que tenga el proveedor o incluso que tenga otro proveedor. Mando yo esa información ahí y de la red de transporte en otra red de acceso en la localidad, en este caso en La Paz, ¿sí? Que también es otra red de acceso que va a haber allá, y esta comunicación vendrá aquí al otro aparatito móvil. Y en este caso, como estamos viendo acá, la idea es que todo esto es solamente data ya, ¿no? Incluso esa voz ya no es un canal telefónico, digamos así, de los antiguos. Ya todo viene junto. Entonces, ¿qué hacen las redes de acceso? Lo que las redes de acceso hacen es tomar, ¿sí? Desde el abonado la información que va a enviar ese abonado, ¿no? Y luego irá a la red de transporte para que llegue al otro lado y la red de core es la que controla todo eso, ¿no? La que controla todo ese tráfico. Entonces aquí hay servidores que controlan todo ese tráfico. ¿De qué otra manera puedo llegar yo y envío información, digamos, a otro lado para que ustedes vean cómo tienen el acceso, para que ya piensen y relacionen con lo que tienen en su casa, por ejemplo? Ahorita alguien está desde un computador recibiendo la lección o la charla esta. A ver, ¿quién está con un computador, una notebook, como yo estoy, digamos acá? Para que hagamos la analogía en este caso o veamos una compu de escritorio. No vi quién habló. Fernando Hurtado. Bueno, Fernando, entonces yo voy a hacer esta idea, ¿no? Voy a graficar esta idea, ¿sí? Estoy yo acá con mi computador, bueno, con la notebook, ¿no? Estoy aquí con la notebook.
¿Cómo llego yo a la red? Vamos a decir, ¿qué red de acceso tengo, en otras palabras? En este caso yo tengo, en el caso mío, sí, después yo le voy a preguntar a usted qué tiene. En el caso mío yo tengo acá la red de Tigo, que en realidad es una red HFC, ¿sí? Porque están aprovechando, ¿sí? Lo que tiene también aquí el TV cable que ellos transmiten, ¿sí? Ya están utilizando esa red de TV cable, la HFC, para transmitir datos. En el caso mío, yo solamente tengo datos. Y para ser un poco más específicos, en realidad lo que tengo es esto, yo así, ¿no? Aquí voy a tener el que le llamamos, en realidad, el modem router acá, ¿no? Que está por cable, conectado así. Y este, pero es también un access point de Wi-Fi, ¿sí? Entonces tengo el Wi-Fi acá. Lógicamente mi máquina tiene Wi-Fi y la señal, bueno, se conecta de esa forma, ¿no? Wi-Fi, pero este es el router, ¿no? El modem router que entrega el operador. Entonces aquí la red de acceso, en este caso, es una red HFC, ¿sí? No sé dónde estará Fernando, en qué zona está Fernando. Al norte, digamos que esté, por poner nada más una analogía, exactamente no sé cómo es la topología de la red de Tigo, ¿sí? Pero pensando un poco más en la red de cotas, ¿no? Esta red de acceso, sí, lo que me está haciendo es conectarme, en el caso mío, me está haciendo conectar a la central Bolívar, ¿sí? Yo estoy conectado aquí a la central Bolívar si estaríamos hablando de cotas. No sé, como les digo, la nomenclatura de Tigo, nada más. ¿Y usted qué operador tiene? Con Entel. Ah, ya. Es fibra óptica. Está muy bien. Entonces nos sirve para dar eso, dar ese salto más. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo estoy en Central Bolívar, digamos, en la luna central de acá de Tigo, en esa red de acceso. ¿De acuerdo? Pero ¿de qué tipo? De HFC. El contenido que yo subo y todas las comunicaciones que suben, todo se viene a esa central en Tigo, ¿sí? Y ellos para mandar a algún lado van a usar una red de transporte, que en este caso va a ser la red de transporte de ellos y de la red de transporte de Entel, que estaría la información aquí, ¿no? Dando vueltas acá, vamos a sistematizar de esa manera. Entonces, una vez que pasa eso, ¿sí? Aquí ya se comunican, hay todo un sistema de control de ambos operadores, en este caso Tigo y Entel, y ya después de eso vamos a poner acá que pasa esto, ¿sí? A otra red de acceso yo voy a poner aquí, de Entel. Es decir, de aquí van a llegar estos paquetes acá, ¿no? Va a llegar esa información ahí. Y puede ser que llegue mucho más a esa central de Entel del norte, vamos a decir. No sé dónde estará, no importa. Pero ahora, ¿cómo le llega a él, a Fernando, aquí a su máquina, que tiene una PC de escritorio, ¿sí? ¿Le llega por cable o le llega por Wi-Fi? Cableada al router, ¿no? Entonces el router estará acá, que puede o no tener Wi-Fi, que tenga o no tenga, no importa, pero esto se cablea así, ¿sí? Ya está cableado para su máquina. Ahora, este de acá, ¿cómo llega? Por lo que me dice que llega por fibra, lo que está llegándole aquí a él es en esta otra tecnología de acceso o nuestro tipo de red de acceso que se llama, bueno, sí, nomás, GPON, ¿sí? Esa es la fibra que nos lleva Entel a la casa, con esa tecnología GPON. Y todo esto de aquí, esto es fibra óptica. Todo este camino es fibra óptica. En el caso mío, este cable es de coaxial, cable de cobre coaxial. Sí, entonces aquí tenemos, desde la lógica que les quiero mostrar, dos redes de acceso.
una red de acceso que va a ser esta de HFC y otra red de acceso que va a ser esta en GPON. ¿De acuerdo? Y hay toda una serie de redes de transporte que permite intercomunicar a los operadores o también que los operadores den el servicio ellos mismos. Si digamos, estamos hablando de que también haya tenido Fernando el servicio de Tigo, entonces sobre su red nomás podía ir. O en otros casos, probablemente sobre otra red de transporte de otro proveedor, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Que se están integrando todos los servicios, porque aquí yo puedo poner voz, puedo poner video, datos y todo estoy yendo sobre unas redes que ya no están contenidas verticalmente, sino ya en forma integrada, ¿no? Entonces ese fue el cambio radical que se dio en ese momento, ¿no? Que ya no, porque aquí también yo puedo meter una radio, ¿no? Escuchan radio por internet, entonces ya la radio estaría tornándose aquí de un computador, la radio, que puede salir por una antena normal de radio, o si no también a la red de acceso, y ir a la red de transporte, que en otros términos también podemos pensar que estamos yendo a internet, decimos, ¿no? Pero la idea de ir a internet también es pasar por una red de acceso, que ese internet no es nada más que unos servidores que se comunican de alguna forma con toda la red, ¿no? Preguntas, a ver, algún comentario. Se, por teléfono móvil, en este caso, si este es el móvil, estaríamos hablando de la red de acceso de ellos, es la parte de las radiobases, ¿no? Las radiobases conforman la red de acceso de ellos, porque estamos comunicándonos directamente nosotros de este celular. Antes de llegar acá, por ejemplo, estamos comunicándonos con una radiobase, ¿no? Entonces la señal llega de la antena aquí a nuestro celular. Entonces la red de acceso viene a ser una red de acceso móvil, que sería ese camino, ¿sí? Esa ruta o ese equipamiento para el móvil. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Ingeniero, en el tema de servicio de GPON y HFC, ¿la red de acceso sería desde el poste hasta nuestro equipo, en otras palabras? Es un poquito más en realidad la red de acceso. Para el GPON sería desde lo que se llama un punto de presencia o la central, digamos, central office, que se llamaba en telefonía, ¿no? Porque tiene que haber un puerto aquí para que nos comunique en GPON, ¿sí? Va a ser desde ese lugar. Esa va a ser la red de acceso. Y en el caso de HFC, en esta situación podría pensarse, por la forma en la que se transmite, que desde algún distribuidor que hay en la calle, desde ahí hasta el otro lugar donde estamos nosotros, hasta ahí sea la red de acceso. Entonces hay ciertos detalles que ver ahí. Así que pueden entrar o no los equipos que corresponden. O en este caso del HFC también podemos poner desde el amplificador óptico, del conversor en el amplificador óptico que se va a cable, desde ahí podría ser la red de acceso, ¿no? Porque la otra, en algunos casos también la toman, y hay esos detalles, ¿no? Como red de transporte. En resumen, esto no es muy rígido, digamos, ¿no? Esto nomás de acá es la red de transporte. Eso va a depender quizá de las tecnologías, ¿no? De cada una de las tecnologías. Porque, por ejemplo, en el caso de Wi-Fi también se llama, no es que se llama, sino se la considera como una red de acceso, y estaríamos hablando de esta parte nomás, ¿no? El access point hasta el equipo terminal, ¿sí? Fíjense que esto no está contenido en el operador siquiera, ¿no? Pero sí ya está dándole un acceso, ¿sí?
a esta otra red de acceso, podemos decir. Pero esto también se puede llamar tecnología de acceso o red de acceso, el Wi-Fi. Entonces vale por ahí la pregunta para aclarar eso. Y como en todo caso, este nada más es un modelo para acercarnos a estudiar el fenómeno, ¿no? Entonces, en la idea del estudio de este fenómeno es que antes aparecían N redes muy separadas, ahora aparecen nada más 3 grandes tramos, ¿no? Que se podrían pensar así. Una parte de esa red genérica grande es la red que permite llegar de alguna manera hasta el abonado. De ahí que a partir del 2000, por ejemplo, a este tramo, sí, que tenemos acá, se le vino a llamar primera milla, ¿sí? Eso viene del inglés, ¿no? La first mile. Antes, esta en telefonía, en realidad era la última milla. ¿Por qué? Porque en el paradigma ese del monopolio, ¿sí? El usuario era el último elemento de la red, digamos, no era el menos importante. Tal es así que en algún caso nos ha pasado acá que hemos tenido que esperar años para tener teléfono en alguna zona de la ciudad, ¿no? El usuario no era importante, si no había servicio, no había, listo. Cotas no tenía su plan para ampliar y decía, no, no hay, algún día va a haber. Y uno tenía que esperar mucho tiempo para que le den el teléfono, ¿no? Y a partir del 2000 cambia eso. ¿Por qué? Porque ya los usuarios son importantes, ¿no? Y hay la competencia entre la telefonía móvil, por ejemplo, y la telefonía fija. ¿Y qué pasa en este momento? Que a partir del 2000 uno iba y se compraba el teléfono, podía no tener chip o tener chip en ese momento, pero ya salía hablando. Después de comprar el teléfono ya podía hablar directamente. En el caso de la telefonía normal, íbamos y comprábamos la acción, etcétera, y teníamos que esperar meses para que nos instalen, si es que nos instalaban con la diligencia del caso. Por eso se hablaba en ese caso también como tecnología de la última milla. Después cambia ese paradigma a la primera milla porque la idea es darle servicio a las personas, ¿no? Cambia totalmente la idea. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Entonces nosotros vamos a hablar de estas tecnologías, que hay varias para las redes de acceso, otras para las de transporte. Bueno, y no nos metemos mucho a la red de Core. Trabajamos en estas dos nada más. Preguntas, a ver. ¿Está bien? Bueno, demos un pasito más adelante entonces y vamos a hacer una especie de clasificación, podemos decir una tipología o clases de redes de acceso. Más o menos ya tienen el criterio de qué es una red de acceso y vamos a trabajar sobre ahora la tipología o cómo podemos organizar, cómo las podemos dividir a estas redes, a las redes de acceso, ¿no? Y de alguna manera también las vamos a ir nombrando para después que ustedes entren a buscar más información. Entonces, las redes de acceso las podemos dividir por el tipo de conexión, ¿sí? En cableadas por un lado e inalámbricas por otro lado. ¿Sí? Tenemos esos dos tipos. Entonces, por ejemplo, en las inalámbricas tenemos las de corta distancia, este es el parámetro de distancia, las de Wi-Fi. Tenemos Wi-Fi y tenemos también estas redes que ya no hay en realidad, la WiMAX, aquí la ponemos nada más como historia, que la distancia es un poco más grande
Y la que es mucho más grande en distancia inalámbrica como red de acceso también son las VSAT. Es tecnología satelital, ¿sí? Entonces tenemos esos tres tipos. ¿Cuál nos estaría faltando acá? ¿Qué tipo? Inalámbrico como red de acceso. Lo que aquí nos falta es la parte móvil, que eso es lo que nos faltaría acá. Que esto sería todo lo de la telefonía móvil y cómo desde el celular llegamos, ¿sí?, a establecer una comunicación desde un punto hasta donde estemos llamando, digamos, ¿no? Donde estemos enviando la información, que sea video, audio, etcétera, o imagen. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las, vamos a decir, redes de acceso inalámbricas. Hay Wi-Fi, hay WiMAX, que las notamos nomás porque era que había, ya técnicamente no siguió viva. Está VSAT y está móvil. ¿De acuerdo? Y la que más queda ahorita viva, digamos, sería esta, ¿no? Y esta otra de acá. Y lógicamente está también de acuerdo a la distancia, ¿no? Ahora, las cableadas, según el tipo de cable. En cobre, sí, tenemos, de acuerdo al servicio, aquí llamamos, la red telefónica, que prácticamente ya está de caída, ¿no? Y la que reutiliza el cobre, sí, ha quedado, era en genérico, aquí habían varias tecnologías, pero la que reutiliza el cable y que está todavía, a ver, alguien me dice si tiene este servicio o este tipo de red, también se dice ADSL nada más, no XDSL. X significa cualquier cosa. Ahora ha quedado como A nomás, ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, o sea, línea digital asimétrica, línea de suscriptor digital asimétrica. Esta sería la ADSL. Aquí es cualquiera DSL. ¿Quién tiene servicio de ADSL en su casa para conectarse a Internet? Y de esa manera su computador está comunicado a la red y puede hacer tráfico de Internet también. Ninguno. Todavía hay todavía. No sé por eso si alguno de ustedes tiene. A ver, alguien tendrá o no. Hagamos una pequeña encuesta. A ver, Peña, ¿qué tiene usted? ¿Cómo llega esto? Está en el celular para que veamos si estamos en móvil o estamos en ADSL o en HFC o en GPON. Hagamos esa pequeña encuesta. A ver, Peña. HFC, ingeniero. HFC ya, está bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos HFC, ¿no?, que es un tipo de cable. Aquí es fibra cobre, una mezcla. Se llega hasta cierto punto de la ciudad con fibra y de ahí ya para llegar a los domicilios se llega con cobre. Por eso es híbrida de fibra y cobre. Luego la otra que estamos hablando, la de fibra óptica directamente, el FTTX, es prácticamente en Santa Cruz solamente hay esta tecnología, el GPON, ¿sí? Esta no sobrevivió, pero todavía en otras partes hay. Entonces estaríamos hablando de esta, que es muy parecida, ¿sí? Solamente son estándares diferentes nada más, pero la lógica es la misma. Llegar con fibra hasta el usuario, o por lo menos hasta el gabinete del usuario, hasta el edificio del usuario, etcétera, ¿no? Eso vamos a ver como FTTX, ¿de acuerdo? A ver, con René Javier, ¿cómo le llega a internet o está en móvil? Para que veamos cuál de las redes están ocupando cada uno de ustedes. ¿O no sabe? ¿Está Javier Gómez? Parece que no hay. A ver, William. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. A ver, ¿en qué llega usted? Pues no sé por dónde se me fue. Ahorita estoy en mi móvil, me llega solamente Wi-Fi, inalámbrica. Ah, pero está en el móvil, pero comunicándose por Wi-Fi, ¿sí? Sí, correcto. ¿Y dónde está su access point? ¿De qué
qué servicio le llega a ese access point o ese router Wi-Fi. O está en la calle, en algún restaurante, algún... No, justamente estoy en el trabajo de mi mamá. Ah, ya. El router le llega por fibra de cotas. A cotas. Entonces Sí. es probable que sea HFC o puede ser también GPON, porque cotas Sí, maneja las dos tecnologías. sí, creo que HFC. Ah, ya, ¿tiene TV Cable más? ¿Tienen el servicio de TV Cable más allí en ese lugar? Sí, Si es así y es de cotas, entonces sí tiene HFC con seguridad. sí, exactamente, ingeniero. Muy bien. A ver, ¿quién más? Víctor Galeán, HFC, ingeniero. HFC. ¿De qué proveedor? Digo, Tigo. Y NOSA, Buenas tardes, ingeniero. Sí, HPC también de Tigo, igual. de Tigo. Ah, ya, está bien. Ramos, aquí hay dos mensajitos. Ramos está en HFC de Tigo, dice, por mensaje. Luego Flores Obando. Inalámbrica, ingeniero. A ver, inalámbrico, ¿cómo? ¿Está con su teléfono nomás? ¿O Wi-Fi? Sí, tiene? teléfono. No, del teléfono no. Trae datos. Datos está consumiendo ahorita para asistir a la clase, entonces. Sí, está consumiendo los datos. Entonces sería móvil ahí. Está bien, móvil. Sí. Muy bien. Y Javier Vara, HFC, ingeniero. HFC, ¿de qué proveedor? De Tigo. De Tigo. Y Carballo, Buenas tardes, ingeniero. buenas Con tardes. la señal móvil. Ah, móvil nomás. Ya. Sí. Christopher Aguilar, Con el móvil, ingeniero. móvil también. Luis Áñez, Buenas tardes, ingeniero. HFC de Cota. Y de quería Cota. preguntarle Sí. sobre cuando se refieren a velocidad simétrica, ¿a qué se refiere? A la velocidad simétrica se refiere a que la subida, ¿sí? Por ejemplo, esto estamos hablando de asimétrico acá, ¿no? ADSL. Aquí significa que la bajada, ¿sí? Digamos, de esta red de acceso estoy viniendo aquí yo a la nube y demás. Cuando es asimétrico, significa que más puedo bajar que subir, ¿sí? Antes el tráfico era de esa naturaleza en los primeros años de Internet, hablemos a partir del 2000, y sí, bueno, Internet en realidad tenemos nosotros más o menos desde el 96 acá en la ciudad, ¿no? Y en el mundo también del 93, 96. Y antes lo que hacíamos era básicamente bajar información, solamente bajábamos. De ahí que ellos, pensando en eso, dijeron, ¿por qué no hacemos asimétrico? Es decir, por acá se baja harto y se sube poco. A eso se refiere. Y si es simétrico, se sube lo mismo y se baja lo mismo en cantidad de datos, ¿no? en los megas que le llamamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Por eso es que también la red esta DSL está dejando de servir, porque ya nosotros también mandamos información, ¿no? Quiero decir, nosotros los usuarios, ¿sí? Ustedes cuando suben un video, cuando suben una foto, cuando suben algún texto ahí o algo de su celular o del computador, están subiendo información a la red. Entonces ese canal de subida ya no puede ser como antes, tan asimétrico, no va a tener que ser un poquito más simétrico, porque sí o sí no subimos la cantidad de información que bajamos, siempre vamos a estar bajando más información, pero ya también hacemos uso de los canales de subida. A eso se refiere entonces la asimetría, ¿no? O la simetría, entendiendo de alguna forma ese término, ¿no? Muy bien, ¿quién falta? Acuña. Con el móvil también, ingeniero. Con mis datos. Datos nomás. Muy bien. A ver, ¿alguien faltó? No. Creo que todos participaron. Bueno, entonces con eso espero que tengan ya alguna idea de qué son las redes de acceso, ¿sí?
por lo menos así en lo macro. Después ya vamos a entrar a ver cada una de estas tecnologías, decimos también así, tecnologías de las redes de acceso, para hablar de algunos parámetros en particular de cada una de ellas, ¿no? Y pensando de esa manera, cuáles tienen ventajas, desventajas, etcétera, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? A ver hasta acá. Claro, ingeniero. Muy bien, entonces si no hay preguntas, a las 2 se va a liberar un link ahí en Classroom y les pido que lo lean y que hagan esa actividad, ¿no? Es generar un glosario en realidad, ¿sí? Cada uno va a generar un glosario de un determinado número de palabras y de alguna de estas tecnologías que hemos comentado así muy brevemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si escogen Wi-Fi o escogen Jepón, leen un poquito qué es y encuentran algunas definiciones claves o lo que le llamamos algunas palabras claves. Eso es para que vayan entrando, digamos, a la lectura e ir comprendiendo algunos términos básicos de cada una de estas tecnologías. Entonces, ese es el espíritu de la actividad. Entonces, hagan ese trabajo. El viernes es feriado. Nos estaríamos viendo el día martes. Sí, vayan haciendo la tarea y la revisaríamos el día martes. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Sí. Ingeniero, gracias. Preguntas, a ver si hay alguna pregunta. O comentario. ¿La tarea que vamos a hacer recién la va a subir? Sí, a las 2 se va a liberar. Ah, ok. Entonces, tómense un tiempito, descansen y pueden ponerse a hacer algo hoy. Muy bien, entonces, si no hay comentarios, preguntas, cerremos la sesión y estamos en contacto el día martes. Bueno, Sí, tengan una buena ingeniero, semana. Entonces, quería hacerle... Sí. Diga. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Habla. Adelante. Yo quería pedir su permiso a usted, ingeniero, consultarle si me podría permitir llevar la materia de forma hablada, ya que no pude inscribirle, ingeniero, con su permiso a usted. ¿Usted de presento, qué soy carrera es? estudiante de Windows, de ingeniería electrónica, ingeniero. Ah, de electrónica. Ya la única condición es de que no va a haber mesa para electrónica. Tendría que escribir para el otro semestre nomás. Ya, ingeniero, está bien. Entonces, ¿Está bien? ¿permitiría usted, con su permiso, de poder llevar la materia? Claro. Entonces, entre al grupo y empieza a hacer las Ya, tareas. ingeniero. Ya yo igual, ya me encuentro, ya estoy en los grupos y también estoy en Classroom, también esperando las tareas que suba usted. Está bien. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Perfecto, gracias. Bueno, creo que no hay entonces más. Cerremos la sesión entonces. Hasta el día martes. Bueno. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, que tenga buen día. Gracias. Nos vemos el martes. Chao.